Bienvenido a Sociales Informa, un microprograma mensual producido por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Mediante este espacio te informaremos sobre acontecimientos coyunturales y atemporales de la vida social del Perú, América Latina y el mundo. Así, aportar en la generación y difusión de conocimientos científicos y humanísticos con el fin de contribuir al desarrollo sostenible. En esta oportunidad, entrevistamos a la congresista de Nuevo Perú, Indira Wilca, quien nos habló acerca de la violencia sexual en la infancia y las tareas pendientes del Estado ante el problema. Asimismo, conversamos con el vicedecano de Investigación y Posgrado, el Dr. Jaime Ríos Burga, sobre el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, ALAS 2019, que tendrá como sede nuestra casa de estudios. ¿Cómo entender el ejercicio de poder sobre las niñas que padecen violencia sexual? Bueno, creo que en principio lo mejor es esto, ubicarlo como un problema efectivamente social, como un problema de vínculos y no como muchas veces se plantea como un problema únicamente delincuencial, únicamente penitenciario o en otros casos como un asunto de enfermedad, que es usualmente la manera en la que se quiere esquematizar, ¿no es cierto?, la figura de los agresores. Sí pienso que tiene que ver con esta forma de vincularnos entre hombres y mujeres, en la que todavía es muy predominante el machismo. Finalmente, esta expresión de violencia no es sino probablemente la forma más cruda en la que estos vínculos entre hombres y mujeres, a partir de una matriz, digamos, de jerarquías entre ellos mismos, se termina expresando. ¿Qué sentido y significado tienen los mensajes en los medios respecto a la violencia sexual? Hay mucha discusión sobre, en fin, lo que alguna gente llama televisión basura y qué sé yo, y puede ser debatible, pero creo que lo más problemático y lo más pernicioso para lo que estamos viviendo en esos momentos es la idea de impunidad, que un personaje conocido pueda hacerlo, lo que proyecta sobre todo es que cualquier otra persona puede hacerlo, o que a cualquier otra persona que ha sido acusada de ser agresora no le va a pasar nada y puede seguir con su vida normal, y que entonces ante eso no hay una autoridad que sea capaz de hacer cumplir la ley. Digamos, se exigen cada vez más incluso normas más sancionadoras, normas más punitivas. Parece que vamos a llegar hasta el límite de lo que se puede sancionar. Una posibilidad que da la academia es justamente criticar, digamos, con herramientas estas dinámicas que también se dan a nivel de medios de comunicación y plantear maneras diferentes de discutirlo, porque no va a haber, digamos, soluciones que sean viables en el tiempo si es que no permitimos también que ese se vuelva un debate público, digamos, ¿no? Y nos guste o no, el debate público se da en los medios de comunicación. ¿Qué tareas tiene el Estado ante el problema de la violencia sexual? ¿Cuáles son algunos de los cuellos de botella que nosotros hemos identificado, por ejemplo, en el trabajo que tenemos sobre lo que el Estado tendría que hacer? Creo que el primero de ellos es el acceso a la justicia. Mientras no tengamos la posibilidad de que, por ejemplo, una denuncia que llega a una dependencia policial, a un juzgado, en fin, a un centro de emergencia, en el caso del Ministerio de la Mujer, se atiende de manera rápida, tenga un protocolo claro de actuación, sea más o menos eficiente el proceso de búsqueda de justicia en un caso, digamos, de violencia sexual, no estamos resolviendo la emergencia. O sea, no vamos ni siquiera atendiendo lo más urgente, que yo creo que es algo que tiene que atenderse para ir sobre eso, generando la tranquilidad de que podemos pensar en mediano plazo. Entonces, mientras eso no esté ordenado, mientras no tengamos una tarea, dada de manera especializada a esas instancias, va a seguir ocurriendo lo que viene pasando ahora, ¿no? Esa sensación de impunidad, pero también de maltrato, ¿no?, que muchas veces sienten las personas que van a denunciar y por lo cual hemos visto las consecuencias son que una persona no continúe la denuncia. La continuidad de estos ciclos de violencia a manos de personas que sencillamente quedan en la impunidad. Entonces sí hay un problema grave de atender cuando hablamos de la emergencia en el acceso a la justicia. Sí hay varias cosas que el Estado tiene como tarea, muchas de ellas están diseñadas, muchas de ellas están aprobadas como norma, pero lo que no estamos viendo con mayor cuidado, y no es parte además de esta discusión en la que muchas veces las autoridades se enfrascan simplemente en lo más mediático, es si esos mecanismos de acceso a la justicia, de acompañamiento, de dar un soporte a nivel de salud mental, realmente se están cumpliendo. Realmente tienen, por ejemplo, presupuesto adecuado, realmente tienen un personal capacitado y disponible, digamos, de manera también adecuada para la cantidad de casos que hay. Entonces yo creo que por ahí es que debemos partir, identificando la emergencia en la que estamos y cómo hacer un poco que estos cuellos de botella que se dan en en las instancias que son las que administran esta emergencia,
que ya estamos viendo cuáles son, digamos, el sistema de justicia en sus primeros niveles, la policía, la fiscalía, el poder judicial, y por otro lado, cómo pensamos en mediano y largo plazo. Y creo que en el mediano y largo plazo, la escuela, los sistemas de salud pública y sobre todo enfocados a nivel de salud mental juegan un papel fundamental. Estamos en una situación en realidad de mucha debilidad, precariedad y abandono del Estado. Instituciones públicas que funcionan a la mitad de su capacidad, que funcionan siendo cómplices en algunos casos de actos delictivos o de conductas condenables. Eso no solamente pasa con esta agenda, digamos, con la agenda de los derechos humanos o la defensa de las mujeres o de poblaciones vulnerables, pero lastimosamente en estas agendas el problema es un problema que queda más relegado que en comparación a otros. Es decir, si nosotros viéramos que hay un caso de corrupción en una comisaría vinculado a un tema de tráfico de tierras o de crimen organizado, yo sé que inmediatamente habría una alerta sobre esa comisaría y se detectaría y se trataría, en fin, de corregir. Pero la agenda de las mujeres, la agenda de la niñez, de la infancia, la agenda de las poblaciones vulnerables suele no ser una agenda prioritaria. Entonces, esta impunidad que se señala suele no alarmar a nadie, suele ser algo que todos saben, conocen, seguramente condenan, pero sobre el cual nadie alza la voz porque aparentemente es un tema de minorías, es un tema de mujeres, es un tema secundario. No puede ser así. Como digo, estamos ante un tema que lastimosamente ha penetrado diferentes responsabilidades a nivel de las instituciones. Cuando hablamos de esto, hablamos de un tema evidentemente de integridad, de respeto a los derechos humanos, pero hablamos sobre todo de un tema de seguridad. O sea, no estamos solamente ante la exigencia de un mejor trato de las mujeres o de una mejor consideración o de un mínimo de respeto. Estamos ante un tema que define efectivamente la vida o la muerte de un conjunto importante de ciudadanos en el país. Y entonces yo creo que sí vale la pena empezar a mirar eso, cómo a pesar de todas estas dificultades y a pesar de esta situación tan terrible de violencia que estamos pasando, esta puede ser una oportunidad para que en su conjunto hagamos un esfuerzo para visibilizar como uno de los principales problemas que estamos teniendo como país, no solamente por la falta de sanciones, sino sobre todo por una inadecuada convivencia, ¿no? A partir de todas estas todavía rezagos de violencia, de machismo en lo que nos hemos acostumbrado a vivir. Creo que la sociedad se ha visto anulada en estas últimas décadas, ha desaparecido como tal, se ha pulverizado, ¿no es cierto? La posibilidad de que la gente se organice, debata, reflexiona, o sea, que comparta siquiera la posibilidad de problematizar, digamos, cosas que le afectan por igual, ¿no es cierto? Estamos ante una situación terrible. Cualquiera podría tener mañana una persona, un familiar, un amigo que puede ser violentado, que puede ser asesinado, uno mismo en primera persona podría hacerlo, pero parece que no hubiera la necesidad de esto conversarlo colectivamente, en comunidad, con quienes incluso sentimos que son nuestra comunidad, para no pensar que tenemos una idea más amplia de comunidad. Y eso creo que hay que recuperarlo, porque si no somos capaces de formular salidas a esto de manera conjunta, de manera colectiva, incluso de no solamente buscar imponer nuestra visión, porque uno de los problemas de estas salidas facilistas es que lo que buscamos es que nuestra voz sea escuchada y punto. No somos capaces de pensar siquiera la posibilidad de que, con razón o no, nuestra mirada, nuestra opción, nuestra alternativa, si queremos lo que fuera, en fin, pena de muerte o lo que fuera, por lo menos se encuentre con otras ideas, ¿no? Que seamos capaces de decir, bueno, lo que yo planteo puede efectivamente reformularse a la luz de alguien que también retroalimente esta idea. Entonces, esa idea de retroalimentar alternativas y miradas la hemos negado por completo. Y si eso pasa a nivel de las autoridades, imaginémonos que eso pasa aún con más, de forma más crítica a nivel de la sociedad. Y eso creo que no lo podemos permitir, porque eso ya es, digamos, el sálvese quien pueda de manera total. A mí me parece que es una tarea urgente. Y sí me parece importante, además, desde las autoridades, que esa es una de las tareas a la cual hay que abocarnos. Cómo construimos lazos también a nivel de la sociedad para que se puedan construir juntos alternativas a lo que viene pasando. Creo que es sumamente importante que tengamos una sociedad mínimamente cohesionada, mínimamente con lazos, mínimamente capaz de discutir cosas, mínimamente de en algún momento siquiera permitirse, ¿no es cierto?, retroalimentar sus ideas con las de otros. Si no tenemos eso, no tenemos ni siquiera posibilidad de pensar en salidas que sean para todos. Creo que también la academia, y ahí entra un poco el rol de nuestra universidad, de la facultad, tiene la obligación de hacerse escuchar, ¿no? Creo que sí es importante hacernos escuchar en estas circunstancias en las que además
Estamos en un mundo plagado de debates sobre medias verdades. Nos hemos acostumbrado mucho en el debate público a la discusión sobre medias verdades, sobre, en fin, ideas que no necesariamente están argumentadas ni sustentadas. Y entonces ahí el rol de la universidad es muy importante. Cuando se hablaba hace unos años del rol social de la universidad, muchos pensaban que efectivamente era algo del pasado, ¿no? Porque algunos habían pensado que la universidad había llegado, digamos, a su perfección como institución al cumplir simplemente el rol de facilitar certificados para que la gente pueda ser exitosa en la vida y tener un trabajo y se acabó el problema, ¿no? Hoy estamos viendo que eso no es así, que efectivamente hace falta instituciones que salgan un poco de esa lógica, que puedan mirar un poco el conjunto y que ayuden justamente a ver cómo reformulamos estos vínculos que deben haber a nivel de los ciudadanos. Entonces, creo que eso es un rol fundamental, creo que eso ayuda y va a ayudar mucho a las autoridades. Tenemos lastimosamente, ahorita al menos lastimosamente, instituciones públicas que no están a la altura de esa necesidad de dar soluciones. El Congreso creo que no necesariamente ha estado a la altura de este reto, no necesariamente es un espacio representativo, ni que se ha preocupado por revincularse a los ciudadanos. Entonces sí hace falta instituciones que de alguna manera expresen esa voz de molestia, de desconexión que se siente, pero de otra manera, que la encaminen. ¿Cómo se caracteriza América Latina en tiempos contemporáneos? Se caracteriza que estamos viviendo una bifurcación histórica, como diría el profesor Immanuel Wallerstein, ¿no? Una transición de un viejo horizonte de sentido que está en crisis de la modernidad, colonialidad, y estamos en transición hacia un nuevo horizonte histórico de sentido, ¿no? Esta bifurcación histórica estaría enmarcada dentro de una serie de características, como por ejemplo la creciente financiarización global de las sociedades, en el cual América Latina, el Caribe están inscritos, ¿no? A su vez, una nueva simetría estructural en la vida social, ¿no? Van naciendo nuevos actores sociales en diferentes niveles y formas de agrupamientos, ¿no? Por otra parte, también el impacto de la sociedad de la información y la comunicación, que está afectando nuestros países también, ¿no? Y conjuntamente con estos procesos, también la transformación del poder mundial y la transculturalización de las sociedades. Es interesante, por ejemplo, constatar de que en estos últimos congresos de la Asociación Latinoamericana de Sociología, si vemos las denominaciones de estos últimos congresos, poder constatar algunos elementos interesantes de esta nueva situación de América Latina, ¿no? Por ejemplo, en el Congreso de Buenos Aires de 2009, en el Congreso de Costa Rica del año 2015, más bien se habló de los pueblos en movimiento, ¿no? Un nuevo diálogo de las ciencias sociales. En ese escenario, los pueblos en movimiento estarían expresando una respuesta justamente al impacto asimétrico que está trayendo el modelo neoliberal en nuestras sociedades. Y en el último congreso realizado en Montevideo, este fin de año del año 17 de diciembre, se habló sobre las encrucijadas abiertas en América Latina. Es así pues que América Latina, en sus diferentes aspectos, sea en lo económico, en lo social, en lo político y cultural, está enmarcado en este proceso profundo de transformaciones, ¿no? Y que justamente pensamos rescatar y también trazar una nueva agenda para el Congreso Dallas Perú 2019 que vamos a desarrollar en San Marcos, ¿no? ¿Qué análisis realizó el Congreso ALAS sobre la democracia? ¿Cuáles fueron las orientaciones de políticas recomendadas? Estamos ante el desafío de construir un nuevo paradigma teórico de la democracia en el cambio global que estamos viviendo al servicio de una nueva civilización de vida, de una sociedad que se sustente en que la política sirva a la vida, sirva a la humanidad, sirva a las instituciones en todos sus niveles para afirmar justamente una cultura de civilización de vida. Pero también sería interesante en este aspecto rescatar ideas como la del profesor Aníbal Quijano, quien al referirse a esta crisis raigal del horizonte de sentido de la modernidad que se expresa en la crisis de la democracia, llama la descolonización del poder. Y esta descolonización del poder tiene que ir con la construcción de un nuevo discurso de la vida social, de expresar justamente una nueva visión
una nueva visión de la cultura, en el cual las prácticas sociales de la igualdad social de los individuos heterogéneos y diversos, que ante las nuevas desigualdades que se van creando, creen una verdadera clasificación social horizontal y democrática entre estos diferentes actores, superando esas identificaciones basadas en el racismo, el sexualismo o lo social. Es decir, construir verdaderas identificaciones en los grupos humanos en la perspectiva racial, sexual y social, ¿no? Y esto de manera libre y de manera autónoma. Todo en una perspectiva de reciprocidad. ¿Cuál sería la agenda que se deriva del Congreso ALAS 2017 para las ciencias sociales y la sociología en América Latina? Bueno, el Congreso ALAS de Uruguay 2017 ha desarrollado una agenda muy importante que nosotros tenemos que retomar y también enriquecer y profundizar en nuestro ALAS Perú 2019. En el ALAS de Uruguay se han discutido temas muy importantes para la sociología a nivel no solamente de América Latina y el Caribe, sino también un aporte a la sociología mundial, a las ciencias sociales a nivel mundial. Uno de los grandes problemas de la teoría y la epistemología de las ciencias sociales que ha planteado el Congreso ALAS Uruguay es la unidad de las ciencias sociales, lo que Manuel Wallerstein llama impensar las ciencias sociales, unir a la sociología con las demás ciencias, no solamente las ciencias sociales. También ALAS Uruguay ha abordado los problemas de la nueva estructuración, de las nuevas exclusiones, las cuales está inmerso también América Latina y el Caribe. Por ejemplo, el mismo título del tema que se desarrolló, expulsiones sociales, brutalidad y complejidad en la sociedad global. América Latina no está al margen de esas nuevas exclusiones que está trayendo esta nueva globalización. Y exclusiones que está trayendo unas consecuencias profundamente asimétricas y que en perspectiva de mediano y largo plazo van a tener profundas consecuencias en la vida social. Otro tema importante que se ha discutido es también la teoría social y la teoría sociológica en el contexto de la crisis latinoamericana y en la búsqueda de redefinir los paradigmas integrándolos en sus tradiciones, no solamente haciendo una lectura de la historia clásica de la ciencia social y las teorías clásicas de la sociología, de las teorías contemporáneas y actuales, y construyendo con ello las nuevas teorizaciones dentro de la perspectiva de la complejidad y la historicidad de lo local y lo global en la transformación global que estamos viviendo. ¿Cuáles son las expectativas y los planes para el siguiente Congreso ALAS a realizarse en San Marcos el 2019? Una primera línea directriz de esta agenda es la crisis de horizonte de sentido histórico de la modernidad. Es decir, los profundos cambios que está viviendo el mundo, América Latina y el Caribe en este proceso justamente global y que es cambiante y queremos construir y buscar dar respuesta a los nuevos problemas que está planteando este nuevo contexto. En segundo lugar, hemos ubicado los problemas del riesgo climático y los cambios que está viviendo justamente, no solamente América Latina y el Caribe, sino también el mundo dentro del cual estamos inscritos. Y en ese proceso, justamente, hay aspectos profundos que, desde la perspectiva, sobre todo su impacto social, su impacto cultural, su impacto cotidiano, individual y colectivo, qué es lo que está pasando en las sociedades de América Latina y el Caribe. Una tercera línea directriz que vamos a justamente abordar también en el Congreso 2019 va a ser la teoría crítica, una reflexión profunda de balance, pero también de las nuevas preguntas y las nuevas teorizaciones dentro de una perspectiva de diálogo global con las teorías que se van construyendo en otras sociedades de América, aparte de las de América Latina y del Caribe. Una reflexión de las teorías desde las singularidades y desde las particularidades de nuestros países en diálogo con otras teorías que se van desarrollando tanto desde la perspectiva descolonial, incluso en crítica a la perspectiva descolonial. Porque nosotros los miembros de ALAS pensamos que tenemos la obligación ética científica de desarrollar una agenda teórica múltiple y multidimensional
en todos sus aspectos que den cuenta de esa profunda crisis histórica civilizatoria de la modernidad, lo cual plantea justamente construir una agenda de una nueva manera incluso de hacer teoría. Como yo les señalaba en el punto justamente de epistemologías, que ahora la investigación se hace en equipos, se hace en trabajo multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario. ALAS 2019 va a buscar hacer un diálogo no solamente con la sociología, sino con las ciencias, incluidas todas las ciencias sociales y también las otras ciencias, porque la ciencia va a su unidad en el cambio global que estamos viviendo. Presentamos el libro Billinghurst, combatiente del desierto salitrero, del Dr. Osmar González Alvarado, sociólogo peruano, director técnico de la Biblioteca Nacional del Perú y director de la Maestría de Sociología. Billinghurst, combatiente del desierto salitrero, se trata de una biografía política de Guillermo Billinghurst, que es un presidente que tuvo efímero gobierno entre el 1912 y 1914 y que anuncia el populismo en el Perú. Considero que es un personaje importante en la trayectoria política del Perú, pero lamentablemente las ciencias sociales no le ha prestado la atención que creo yo amerita y requiere. El libro está basado en mucha información inédita, correspondencias, especialmente con Pierola y con Cáceres, así como artículos que el propio Billinghurst publicó en diferentes periódicos y revistas de la época. Él nació en 1851 y murió exiliado en el norte de Chile en 1915. En su gobierno de 1912 a 1914 concluyó abruptamente con un golpe de Estado. Llegó a la presidencia amparado en una gran movilización popular, la más grande que se había visto en el Perú hasta ese entonces. A partir del gobierno de Billinghurst se suceden muchos procesos políticos y sociales que tendrían gran importancia en el Perú de los años 20. Por ejemplo, la multitud que lo apoyó en 1912 terminarían después integrando las filas del marateguismo, de la izquierda marxista y del aprismo. Entonces, social, política, culturalmente, Billinghurst representa un quiebre en el dominio oligárquico hasta ese momento pétreo por parte especialmente del Partido Civil. Por eso considero que conocer a este personaje nos dará nuevas luces para conocer la trayectoria de nuestro país. Esto fue Sociales Informa. Con nosotros será hasta el próximo mes. No olvides mantenerte informado a través de las redes sociales de la facultad, Twitter, Facebook y YouTube.